Les damos la bienvenida al octavo coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Yo soy Víctor Labra y seré quien modere esta mesa titulada Gestión de Programas Educativos, Migración a Distancia y Modelos Mixtos, perteneciente al programa de doctorado en Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas, a los cuales tengo el honor de presentar. El doctor Gabriel Álvarez Hernández es doctor en Pedagogía por la UNAM, docente e investigador de tiempo completo en el Centro de Investigación y Posgrado en Humanidades, Ciencia y Tecnología de la Universidad Rosario Castellanos. Cuenta con una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el ISUE, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores a nivel 1. El doctor José Jacobo Gómez Quirós es docente de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en posgrado, especialista en procesos de apropiación pedagógica de las tecnologías para el proceso de la enseñanza. Sus líneas de investigación abordan tecnología, educación y políticas públicas. Es autor del libro La irrupción inesperada. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances de trabajo terminal, que en un momento presentaremos. La dinámica del trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes y directores de trabajo terminal. Vamos a iniciar la mesa de trabajo con la presentación de Erika Adriana Villeda Gutiérrez, que presentará su trabajo titulado Análisis del rediseño de un programa de maestría profesionalizante para su migración de la modalidad presencial a la modalidad a distancia. Adelante, por favor. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Proyecto pantalla. Pues bueno, inicio. Como ya lo mencionó el doctor, el título de mi proyecto es un análisis del rediseño de un programa de maestría profesionalizante para su migración de la modalidad presencial a la modalidad a distancia. Específicamente voy a hablar de un estudio de caso, que es la maestría en tecnología productiva, dentro del subsistema de universidades tecnológicas, la Universidad Tecnológica de Tecámac. Y pues bueno, como antecedentes generales podemos hacer énfasis en varios puntos, desde la parte en donde, pues bueno, la educación superior en nuestro país es básicamente esencial, y a la década de los 90, pues bueno, estuvo limitada específicamente sobre instituciones nacionales y estatales, las cuales, pues bueno, debido a la demanda, pues bueno, se encontraban limitadas en algunos puntos. Justamente en esta década surge el subsistema de universidades tecnológicas que buscan específicamente tener otra opción educativa de nivel superior que nos lleve a preparar jóvenes capacitados que se inserten en corto tiempo al sector productivo, obteniendo, pues bueno, un nivel conocido en ese momento como técnico superior universitario al término de sus estudios. Este tipo de sistema educativo a nivel superior, pues bueno, está basado específicamente en un sistema educativo francés de los institutos universitarios de tecnología, en donde se desarrolla prácticamente programas educativos con un 70% práctica y 30% teoría. Fue en 1991 que en nuestro país, pues bueno, surge básicamente este sistema de universidades tecnológicas con 3 instituciones específicamente, la Tecnológica de Tula-Tepeji, Aguascalientes y Nezahualcóyotl. La creación de las universidades tecnológicas, pues bueno, significa un cambio relevante en las políticas del gobierno mexicano. Esto específicamente justo para subsanar las demandas que se tenían a nivel superior. Un documento publicado por Ruiz Larragibel en 2009, y bueno, no dista mucho de lo que actualmente se encuentra reportado por la Secretaría de Educación Pública, nos maneja que la educación superior tecnológica pública en nuestro país se subdivide en 4 instancias específicamente: el Instituto Politécnico Nacional, el Sistema de Institutos Tecnológicos y el Sistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas en el país. Cabe mencionar que, pues bueno, en las últimas décadas, este tipo de instituciones han tenido diferentes tipos de acciones, dentro de las cuales se encuentra la implementación del nivel ingeniería, licenciatura y posgrado dentro de subsistemas de universidades tecnológicas, y pues bueno, la creación de las universidades politécnicas básicamente a partir de la década 2000, y pues bueno, la creación como tal de un organismo que se encarga de manejar todos los programas educativos dentro de este subnivel. Cabe mencionar que, pues bueno, el proceso de trabajo de este subsistema de educación superior,
pues bueno, ha tenido diferentes vertientes en cuanto a la apertura a niveles académicos y también a modalidades educativas. Particularmente la Universidad Tecnológica de Tecámac es un organismo público descentralizado del Estado de México que fue creada en 1999 con el objetivo, pues bueno, de tener estos programas educativos y, pues bueno, favorecer el crecimiento dentro de la zona y dentro de la región. Actualmente es una institución que tiene 11 programas educativos de TCU, 9 de licenciatura y justamente un programa de posgrado que es la maestría en tecnología productiva. Se atiende a aproximadamente cerca de 6,000 estudiantes distribuidos en cada uno de los niveles educativos. Cabe mencionar que, pues bueno, la incursión de los posgrados dentro del subsistema de universidades tecnológicas, pues bueno, tiene mucho que ver en cuanto al sentido de cómo se crean los sistemas de posgrado en nuestro país. De acuerdo a lo que dice Marsique en 2016, nos menciona que, pues bueno, aunque tenemos antecedentes muy de décadas anteriores con respecto a la creación de lo que son los posgrados, realmente toda una institución del sistema de posgrados en nuestro país es relativamente reciente. Dos de los apartados muy importantes que han sido sustantivos en este desarrollo, pues bueno, uno fue la creación del CINVESTAB, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Politécnico, que fue en 1961 y que dio una pauta muy importante para el desarrollo de posgrados en nuestro país, así como, pues bueno, la creación de lo que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que trabaja a través de estas décadas y actualmente en el otorgamiento, pues bueno, de becas que son un motor impulsor para el desarrollo de posgrados en nuestro país. Actualmente sabemos que, pues bueno, ya es en esta secretaría, ya está funcionando como tal. Ahora bien, dentro de los reglamentos o los lineamientos establecidos para la emisión de lo que son los diferentes posgrados dentro del extinto CONACYT y de acuerdo a la Secretaría de Educación Pública, los programas de posgrado tienen diferentes enfoques. Básicamente, tanto las maestrías como doctorados tienen dos enfoques particulares: la orientación profesionalizante y la orientación a la investigación. La orientación profesionalizante se plantea como propósito para profundizar en las habilidades y competencias de un campo profesional para atender la demanda potencial del mercado laboral y del impacto inmediato al sector profesional. Mientras que la orientación de la investigación, pues bueno, básicamente se enfoca a la formación de investigadores críticos y creativos a través de investigaciones originales. Basado en el contexto que previamente he mencionado sobre el trabajo de lo que son las universidades tecnológicas, el enfoque de los programas de maestría o de posgrado que tienen un sentido en este subsistema son con enfoque profesionalizante. Y pues bueno, la modalidad actualmente en la cual se desarrollan en la mayoría de universidades es la modalidad presencial o híbrida en algunas universidades tecnológicas. ¿Por qué menciono prácticamente la modalidad dentro de la incursión de los posgrados en estas instituciones? Pues bueno, porque dado que el sector productivo es una parte muy importante, justamente es aquí donde tenemos, pues bueno, una parte de la problemática. La UTEC emplea la modalidad educativa actualmente presencial y la enseñanza basada en el aprendizaje activo en todos sus programas de posgrado, incluyendo, pues bueno, la maestría en tecnología productiva recientemente, pues bueno, trabajada. Dado que el impacto de la maestría en el sector productivo nos permite generar egresados que trabajen específicamente sobre la gestión de proyectos, innovación tecnológica, etcétera, esto hace necesario que el desarrollo de la maestría de tipo profesionalizante dentro de este subsistema tome alternativas en la forma en cómo deben de impartirse sin necesidad de perder, pues bueno, los aspectos básicos de generación y adquisición de competencias y la calidad del posgrado. Y pues bueno, actualmente el diseño curricular de la maestría en tecnología productiva trabaja en la modalidad presencial. La parte esencial se enfocaría en que, pues bueno, todo el trabajo de gestión que ya se realizó para este programa educativo de posgrado, pues bueno, pueda coadyuvar a trabajar otro tipo de modalidades para impartirlos. La ampliación de la modalidad de la maestría en tecnología productiva a la modalidad de distancia o híbrida se puede justificar por una demanda de flexibilidad, un acceso a nuevos mercados, una mejora de empleabilidad y una innovación y actualización en lo que son los programas educativos dentro de este subsistema. Por lo que es posible considerar el trabajo de gestión del programa de maestría en tecnología productiva bajo la modalidad presencial como la base para poder reestructurar el mismo programa para impartirse bajo otras modalidades específicamente. El objetivo general de este trabajo es reestructurar el programa de maestría profesionalizante de la modalidad presencial a la modalidad a distancia a través de la identificación de las competencias académicas sustantivas en el rediseño curricular. Se han planteado algunos objetivos como la revisión de los antecedentes de la gestión,
de este programa, el análisis del estatus actual del programa, el análisis situacional, la revisión del programa de estudio y la reestructuración del programa de estudio para la impartición a modalidad de distancia. El color verde representa el número de objetivos que hasta el momento, pues bueno, tenemos trabajados y pues bueno, los siguientes serían los que están en proceso de desarrollo. Dentro del marco de investigación podemos mencionar, pues bueno, aspectos importantes como lo son el sistema de educación superior, la oferta educativa, los posgrados a distancia y básicamente el marco de la Universidad Tecnológica. Es una investigación mixta que combina métodos cuantitativos y cualitativos y pues bueno, básicamente tenemos un diseño no experimental y un diseño de investigación-acción. La metodología nos ha llevado a, pues bueno, revisar los antecedentes de la maestría, analizar el estatus actual y análisis situacional de las necesidades a través de 2 instrumentos que fueron encuestas específicamente, pues bueno, aplicadas en la vía digital a exalumnos y a egresados justamente del programa de maestría para finalizar con la identificación de los puntos clave de la modalidad y la reestructuración del programa de estudio de la maestría productiva para su impartición a distancia. El método o el sistema de titulación que se plantea es la titulación por publicaciones y pues bueno, se tiene ya el desglose de los trabajos correspondientes. Para el cumplimiento de los primeros objetivos específicos, pues bueno, se aplicaron 2 encuestas digitales, de los cuales, pues bueno, primero se seleccionó el instrumento de aplicación, se identificó el esquema con el cual se iba a aplicar, se generó pues, la carta de consentimiento informado y se realizó el análisis de resultados. Se muestran brevemente algunos antecedentes referente a los resultados. Me queda 1 minuto. Gracias. Y pues bueno, de aquí podemos plantear de manera general que pues básicamente los egresados nos muestran o nos plantean que uno de las inconvenientes que nosotros pudiéramos haber detectado es justamente los tiempos o el acorde de los tiempos de la presencialidad a la ejecución de este programa educativo a nivel virtual. Con respecto al planteamiento, pues bueno, la mayoría de los egresados nos muestra que, pues bueno, es necesario una especialización a través de programas de posgrado, dentro de los cuales entrarían los programas profesionalizantes, y pues bueno, aquí tenemos una opción muy importante en donde podamos ampliarla. Y finalmente, pues bueno, mencionar que dentro de los programas de posgrado, pues bueno, son 28 universidades tecnológicas de las 119 que imparten un posgrado y la mayoría, aunque son profesionalizantes, se enfocan básicamente en la presencialidad, lo que nos deja pauta a tratar de, pues bueno, generar otro tipo de modalidades en las cuales pues estas puedan impartirse. Sería todo de mi parte. Muchas gracias. Agradecemos la presentación y comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. Doctor Gabriel, adelante, por favor. Muchas gracias y saludos a todos y todas. Saludo, doctor Jacobo, qué gusto verlo y compartir esta mesa contigo. Bueno, Adriana, ¿verdad? Se llama la compañera que acaba de exponer. Bueno, primero, felicitarte por tu trabajo. Me parece que como muchos de los que aquí se tienen en el DACEM, apuntan a la mejora, en este caso, de la educación en las universidades tecnológicas. Siempre vamos a celebrar ese ánimo, ese espíritu por mejorar la educación, no importa el nivel, el contexto, y pues es el caso de tu trabajo y enhorabuena por eso, ¿sí? Por lo que leo y por lo que nos expones, primero me gustaría comentarte, o más bien invitarte a que tanto en tu trabajo como en tu exposición, pues hagas una labor como de sobresaltar más lo que implica el doctorado o el aporte que tiene este doctorado en lo que tú estás haciendo. Dicho en otras palabras, evaluar planes y programas de estudio, rediseñarlos, ¿sí? Es una actividad que todas las universidades lo hacen constantemente cada año, ¿sí? No es una actividad nueva, es una actividad que se hace muy recurrentemente. Aquí en la Universidad Nacional Rosario Castellanos lo hacemos. El doctor Jacobo ha participado en muchos de estos rediseños, ¿sí? De tal manera que se abriría la pregunta contigo, ¿dónde está, digamos, la profundidad que un doctorado le debe de dar al trabajo, ¿sí? Me queda esa duda, me queda ese vacío. Tienes que hacer una labor de vinculación mayor entre tu doctorado con lo que estás haciendo. Repito, no es que esté restándole valor a lo que haces, pero lo que haces se hace cotidianamente en las universidades, evaluar y rediseñar. Entonces, ¿dónde está el aporte del doctorado a este trabajo que tú haces? Yo creo que en buena medida la teoría te puede ayudar.
sí, porque al final de cuentas una parte fundamental del doctorado es la teoría. Tienes que integrar más la teoría de la educación multimodal a tu trabajo. ¿Cómo? No sé, ese ya sería un tema que tú tienes que resolver, ¿sí? También creo que tienes que abordar más en lo que sería la teoría curricular, ¿sí? Porque tú te estás metiendo precisamente al currículum de esta maestría, bueno, en general al currículum de las universidades tecnológicas, pero particularmente al de esta maestría, y tú tienes que ser una docta, ¿no?, del tema de la teoría curricular. Si tuviera que dirigir tu trabajo, yo te pondría a leer desde los clásicos hasta los actuales, ¿no? Hilda Taba, por ejemplo, ¿no? Tyler, que son los clásicos, los que inauguraron todo el tema del currículum hasta nuestros tiempos. Hay un autor que yo creo que se puede ajustar muy bien a lo que tú estás haciendo aquí, que es Lawrence Stenhouse. Él tiene un planteamiento del currículum como investigación, precisamente, que es lo que se hace en este doctorado. Entonces, es un clásico del siglo XX, Lawrence Stenhouse. Entonces, búscalo, creo que se puede vincular muy bien con tu trabajo, ¿sí? Y pues la parte metodológica también yo veo que ya tienes trabajo de campo, lo cual es bastante sustancioso. Yo creo que lo que ahora te queda pendiente es construir categorías de análisis de ese dato empírico, ¿sí? Agrupar todo esto que te han dicho los alumnos y o los otros agentes que has encuestado en categorías de análisis y que te lleven luego, posteriormente, a un rediseño pues más ad hoc, más verosímil, justo con lo que las universidades tecnológicas y el país necesita, la población potencial de esta maestría, los actuales profesores, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que para ya dar ese gran salto, pues lo que tú tienes de trabajo empírico, llevarlo a categorías de análisis, es lo que yo creo que te falta para el próximo tiempo que te queda aquí en el doctorado, ¿no? Y por mi parte, pues sería todo, Adriana, reiterar mi felicitación y pues aquí estamos a la orden. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Doctor Jacobo, adelante, por favor. Gracias. Hola, Adriana, buena tarde. Gusto saludarte y también al doctor Gabriel, un gusto compartir esta mesa. Regreso el saludo. Bueno, Adriana, me sumo a los comentarios que te han realizado y solo te aporto un par de cuestiones más, esperando sean de utilidad y sobre todo, como bien indicaron al inicio, que las dialogues con tu comité para ver si son pertinentes esas observaciones, ¿no? Desde luego son eso y ojalá sirvan como alguna directriz en términos de proyecto que estás desarrollando. Uno de los aspectos clave en la construcción de un proyecto doctoral tiene que ver con la profundidad en términos del recorte del objeto de estudio que estás realizando. En este caso planteas un objeto de estudio bastante amplio, que es pensar en el rediseño de un programa de maestría, ¿sí? Un programa de maestría que implica diferentes dimensiones curriculares, dimensiones estructurales con base en la operación misma, que esto responde a diferentes índoles. Analizar el rediseño está dentro del proceso, porque fíjate, estás, digamos, desarmando toda la estructura para identificar cuáles son los aspectos. Sin embargo, si tu foco reside en pensar, en hacer la intermediación, diría en términos laturianos, de un paso presencial a un paso virtual, ya estás englobando todo y eso va a restar capacidad de poder realmente identificar cuáles son los factores correspondientes para poder establecer un proceso. ¿Por qué? Porque además, dentro de la exposición que nos haces, menciona los aspectos relacionados con identificando las habilidades, competencias. Cuando el desarrollo de un posgrado, en este caso, pues va más allá de esa cuestión. Voy a ponerlo lo más esquemático posible. A lo mejor cuentas con un grupo de docentes capaces de ejecutar una serie de competencias digitales para poder establecer procesos formativos en estos entornos. Entonces, ese punto lo tienes. Pero si tienes a lo mejor un cuerpo estudiantil que no tiene todas esas condiciones para poder establecer procesos virtuales sin establecer realmente ese corrimiento con todo lo que implica, ¿no? Habilidades, capacidad de autogestión, manejo de tiempo, dominio de las tecnologías, de las propias habilidades para hacer
para producir conocimiento con el aprovechamiento de la modalidad. Bueno, todos esos elementos te pueden llevar a complicar esta mirada. Así también como el tema de gestión. Por mencionar 3 grandes categorías que no son las únicas, sino hay muchas otras categorías que implica pensar en un posgrado de manera integral. ¿Sí? Entonces, creo que aquí uno de los aspectos clave tiene que ver con determinar sobre qué dimensión quisieras hacer ese análisis para identificar la pertinencia de ir transformando algunos aspectos o si hay una viabilidad de transformar hacia otra modalidad. Porque a lo mejor alguien te podría preguntar, ¿y por qué virtual? ¿Por qué no híbrida? ¿O ya es híbrida? ¿Por qué convertirlo a virtual? ¿Qué elementos tienes que muestran o que exponen que los resultados no son pertinentes, por lo cual es necesaria una transformación? Desde ese tipo de preguntas te pueden ir tirando un poco algunos de los argumentos que planteas, si no lo sabes obviamente responder. Pero ahora, volviendo a lo que comentaba el doctor Gabriel, el trabajo de profundidad que tienes que realizar en el doctorado reside en poder analizar ese fenómeno, caracterizarlo y poder a partir de esto establecer una serie de elementos que pudieran servir para o tomar decisiones o convertirlo en acciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y con esto cierro. Entonces, creo que es importante que comiences a pensar en, primero, ver las condiciones que cuenta, digamos, todas las estructuras que caracterizan este posgrado para establecer qué aspectos estarían relacionados con una necesidad de pasar del modelo al otro modelo, presencial, a lo virtual o a un esquema híbrido. Segundo, a partir de esto, ¿qué dimensiones vas a tomar en cuenta? No puedes tomar todas porque necesitarías 30 años de doctorado, no 3 o 4. Entonces, ¿qué dimensiones vas a considerar para establecer un aporte en términos de esta transformación visualizada? No nos dijiste, por ahí a lo mejor en el documento extenso está, que la necesidad de esta transformación puede ser una bajada de línea, es decir, hay una política que está buscando hacer este cambio sí o sí, y ante eso, bueno, se entiende la expectativa, o puede ser una iniciativa desde la propia institución. Entonces, hacer ese recorte de dimensiones, no con respecto solo a las habilidades, porque a lo mejor, insisto, puedes tener un marco bien desarrollado de identificación de con qué habilidades se cuentan, y finalmente, a lo mejor el sistema, voy a decirlo, de la burocracia administrativa, te lleva a que no puedas realmente hacer este uso. O sea, que la gente tome sus clases, pero al final de cuentas tiene que ir a la escuela a dejar sus documentos porque tiene que ir a reinscribirse, por decir un ejemplo. Entonces, hace ese recorte con respecto a qué dimensiones estarían asociadas y para tratar de salir de esta visión macro, porque entonces solo estás en un, digamos, en un plano superficial de identificación de factores que no van en línea con la necesidad o la perspectiva del desarrollo de un proyecto de índole doctoral como el que estás realizando. Espero sean de utilidad y esos serían mis comentarios. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias. A continuación, Eduardo Bustos Farías presentará su trabajo titulado Implementación de tecnologías de la información en la gestión de modalidades académicas de posgrado. El caso del CIECAS del IPN. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a ustedes. Muchas gracias por la oportunidad de presentar este avance en este octavo coloquio de investigación con el nombre que ya se mencionó. Mi comité tutorial, mi directora, la doctora Erika Pineda Godoy, y aquí nos acompaña el doctor Gabriel Alejandro Álvarez Hernández, a quien saludo, y también la doctora Jessica Alelí Cortés Ruiz. Y bueno, ¿quién soy yo y por qué me interesa este tema? 30 años de experiencia docente, 25 de ellos en el Politécnico. Tengo 22 años de experiencia a nivel posgrado en escuelas públicas y privadas. 7 años me desempeñé como subdirector académico de este centro de investigación, del CIECAS.
7 años fui jefe del Departamento de Investigación de la Escuela Superior de Cómputo del Politécnico y actualmente soy miembro de la red de computación del Politécnico. La línea de investigación que estoy trabajando aquí en el doctorado es gestión y excelencia de programas educativos. El objetivo es desarrollar un modelo para integrar las tecnologías de la información en la gestión de las modalidades académicas de los programas de posgrado del Politécnico. Empleé la teoría fundamentada a través del análisis cualitativo de 21 entrevistas a profundidad a actores relevantes de esta organización educativa, expertos, especialistas, directivos, exdirectivos. Realicé la codificación inductiva con las entrevistas a profundidad y se derivó teoría y se utilizó como apoyo el programa Atlas-T para el análisis e interpretación de los datos. Y se presenta un modelo educativo derivado de este análisis. Y bueno, la originalidad de este trabajo pues es justamente el uso de la teoría fundamentada para derivar del muestreo teórico las estrategias que podrían utilizarse de tecnologías de la información para apoyar la gestión académica de los posgrados. Aquí presento mi matriz de congruencia, el problema de investigación relativo a estos elementos que tendría este modelo. El objetivo general, pues desarrollar este modelo de integración de las TI a la gestión de modalidades académicas en los programas de posgrado del IPN. De ahí se derivan objetivos específicos, preguntas generales y específicas. El supuesto de la investigación es que, en efecto, las tecnologías de la información determinan la gestión académica de los programas de posgrado que se imparten en este instituto. Las categorías de análisis que se identificaron es la integración de las tecnologías de la información y la gestión académica. El objeto de estudio es justamente esta integración de las TI en la gestión de modalidades académicas de los programas de posgrado del Instituto Politécnico Nacional. En el estado del arte hemos revisado conceptos, ahí tenemos algunos autores de temas como la universidad inteligente, la universidad digital, la transformación digital de la universidad y el impacto que tuvo la pandemia de COVID-19 precisamente en acelerar la digitalización de las universidades. En cuanto al marco contextual referencial, pues tenemos ahí estos temas de los centros e institutos de investigación en México, el surgimiento del posgrado, la UNAM, el Politécnico, el Colegio de México, el CINVESTAB, el CONACYT y los centros CONACYT. Del Politécnico, pues antecedentes, fundación, desarrollo y consolidación en la enseñanza de las ciencias sociales y las escuelas de esta área en el instituto. En particular, en el Politécnico se tienen dos estructuras, lo que son las unidades académicas de investigación y las unidades académicas de nivel medio superior y superior. Y finalmente los programas de posgrado que tienen diferentes niveles, especialidad, maestría, doctorado, así como diplomados y cursos de propósito específico. Se trató de unificar algunas definiciones porque hay una multitud de cada una de ellas para esta investigación. Por ejemplo, el concepto de tecnologías de la información, el concepto de gestión educativa, en este caso de autores de aquí del mismo instituto, el doctor Isaías Álvarez, el doctor Carlos Topete, y pues este análisis de lo que significan las modalidades educativas en el posgrado y la propia definición que nos da la normatividad institucional sobre lo que significa el posgrado. En el marco teórico conceptual, con ayuda de estos autores que se mencionan aquí en esta lámina, se analizaron conceptos como tecnologías de la información en la educación, la gestión educativa del posgrado, el aprendizaje organizacional en el posgrado, la gestión del capital intelectual en este nivel, la gestión del conocimiento en el posgrado, lo que se llama el gobierno de las tecnologías de la información en las instituciones de educación superior, los modelos de adopción de las tecnologías de la información en estas instituciones y particularmente lo que son las pedagogías emergentes. En cuanto a la cuestión de metodología, se eligió la teoría fundamentada, que los autores que están en la parte de abajo de la laminita son los que ya aplicaron en otras investigaciones esta metodología al estudio de este objeto de estudio. Entonces,
tenemos un proceso recurrente donde se va analizando una a una cada una de estas 21 entrevistas a profundidad, codificando, estableciendo categorías, comparando, teorizando, generando este muestreo teórico y buscando la saturación teórica para generar teoría. Los entrevistados se clasificaron por algunos aspectos, como por ejemplo los que aquí se muestran, si eran directivos o exdirectivos, expertos especialistas, si manejaban las tecnologías de la información, si conocían procesos de planeación estratégica, si pertenecían o no al instituto, si habían sido directivos o exdirectivos de centros de investigación del Politécnico, o bien directivos o exdirectivos del área central del Politécnico, si estuvieron o no adscritos a este centro de investigación, si trabajan o trabajaron en otras unidades académicas distintas, si manejan la plataforma que nosotros llamamos aula polivirtual, si trabajan el sistema escolarizado, si es personal docente o personal de apoyo y asistencia a la educación, entre otros elementos. En cuanto al análisis cualitativo de datos, con el uso de esta herramienta Atlas-T, se llevó a cabo pues este proceso de generar una unidad hermenéutica que contiene las 21 entrevistas, los códigos, los memorándums y las redes que se fueron generando con el análisis progresivo de la información. De ahí se derivan algunos aspectos importantes, como por ejemplo las 10 palabras más mencionadas por los 21 entrevistados, o bien una nube de palabras que de acuerdo al tamaño de las mismas nos indica la frecuencia de mención. Algunos ejemplos de códigos se muestran aquí. Estos se fueron derivando de este análisis cualitativo. La generación de teoría, también esta es una muestra. Por ejemplo, las tecnologías de la información permiten personalizar la educación adaptando las necesidades individuales de los estudiantes. La flexibilidad de métodos de enseñanza y aprendizaje es un beneficio clave, etcétera, ¿no? También tenemos parte de este modelo que está en proceso de construcción. Tiene algunos componentes, aquí coloco algunos de ellos, por ejemplo, el contexto institucional, historia, normatividad, tipo de unidad académica, la acreditación, en este caso con la CECITI, la integración tecnológica y la digitalización de la educación, los diferentes niveles de posgrado, estrategias de enseñanza-aprendizaje, las pedagogías emergentes. En cuanto a las características del modelo, algunos elementos que se han encontrado como clave, por ejemplo, su enfoque centrado en el estudiante y su aprendizaje, la formación integral, la internacionalización, que es parte pues, de esta cuestión de esta administración actual del instituto, el cuerpo académico, entre otros. En cuanto a las conclusiones, bueno, pues se ha encontrado que se ha cumplido con este objetivo de ver cómo la integración de las tecnologías de la información determina en algún momento dado esta gestión en las diferentes modalidades académicas que tiene el instituto y que es una estrategia efectiva para optimizar procesos académicos y administrativos. El trabajo a futuro, bueno, esta investigación se limitó al estudio de las TI en la gestión académica y administrativa, solamente del área de ciencias sociales, no se entrevistaron alumnos ni a personal administrativo, sería un área de mejora en el futuro. Los productos de investigación que se tienen al día de hoy, pues una ponencia enviada para el Congreso del COMIE y 2 artículos enviados para diferentes revistas. Y bueno, algunas de las referencias utilizadas están aquí. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias. Comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctor Gabriel, adelante, por favor. Gracias, Eduardo. Buenas tardes, gusto saludarte. Como ya lo comentaste tú, soy parte del comité del trabajo que aquí nos expone, de manera que pues puedo tener lo conozco, pues, el trabajo, ¿no? Más allá del resumen que luego nos mandan y lo que aquí platican. Y puedo decirte, Eduardo, y lo puedo aquí declarar con todos y todas, que es un trabajo muy avanzado, ¿sí?
Eduardo ha sido muy constante y no ha dejado de trabajar desde que se inscribió a la fecha. Tiene un trabajo muy avanzado y ha sido muy puntual en seguir las observaciones que le hacemos. Y sobre el trabajo específicamente, el tema me parece actual, el tema de la gestión educativa, ¿no? De pronto es un tema como que se deja o no se aborda con tanta fuerza en los posgrados en educación, porque pareciera ser que el tema de la gestión, la administración, esos son temas que no corresponden al análisis pedagógico, pero en realidad es que sí, porque determinan mucho las prácticas educativas que se hacen en las instituciones, ¿no? Van conduciendo, van poniendo pautas, van poniendo condiciones para la práctica docente, para que los estudiantes tengan una mejor estancia, un mejor proceso formativo. La gestión educativa me parece que es un tema clave, fundamental, y bueno, aquí es algo que Eduardo nos hace ver, ¿no? La metodología me parece justa, yo se lo he celebrado, te lo celebro ahora, teoría fundamentada, me parece que con esta, pues yo creo que tienes bastantes herramientas metodológicas para poder hacer un análisis y posteriormente una propuesta justa y atinada, ¿no? Coincido en esto que comentas al final, algunas áreas de mejora, o no recuerdo cómo lo planteaste, pero la opinión de alumnos, la opinión de otras personas, ¿no? Pudiera ser también enriquecedor. Quedará como tal vez en el tintero de las ideas, o a lo mejor tal vez lo desarrolles y lo integres en tu actual trabajo, no lo sé, pero yo creo que sí sería importante obtener el punto de vista, la experiencia de otras personas al respecto, ¿no? El estado del arte me parece bastante atinado también, te lo celebro muchísimo, el marco teórico igual muy completo. Yo lo que te sugeriría, Eduardo, y nada más con esto concluyo, porque en realidad no tengo cosas de fondo que te pudiera yo decir, es que tanto en tu resumen como en tu exposición, ¿sí? Subrayes digamos, el vínculo que tiene tu trabajo con el doctorado, lo mismo que le decía a tu compañera de hace rato, ¿sí? De qué manera este doctorado o la parte teórica o lo que sea que te esté dando el doctorado se incorpora en tu trabajo y que sirva como de plataforma para ti metodológicamente y para las propuestas. ¿Cómo ha sido esta vinculación que has tenido entre tu proceso formativo dentro del DACEM con lo que nos expones como tu trabajo terminal, ¿no? Y pues nada más felicitarte, Eduardo, y pues a continuar con este trabajo tan bonito que nos expones, muy completo. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Doctor Jacobo, adelante, por favor. Gracias. Hola, Eduardo. Un gusto saludarte. Bueno, voy a igual a hacer algunos comentarios muy puntuales, esperando que te sirvan. Y bueno, aquí hay una gran ventaja, que el doctor Gabriel es parte y seguramente podrán dialogar la pertinencia de estos o no como tal, más allá de que el trabajo pues ya lleva una orientación bastante definida. Hay un punto que voy a empezar de lo último hacia el principio que me brinca, lo vi en el resumen y también lo pones ahí en uno de los slides, que haces la relación de las tecnologías con la gestión académica y administrativa. Ojo con esa cuestión, porque son dos categorías distintas de análisis. O sea, el proceso de incorporación a las tecnologías para la gestión académica, como bien haces el foco en la mayoría de la presentación, pues desde luego que tiene un plano sustantivo, delimitado en posgrado, delimitado en ciencias sociales, delimitado en la institución, esos son los puntos sólidos, y que a lo mejor tienen que ver con estas categorías diferentes, que también será importante. Tendríamos que leer el documento completo, porque hay vacíos seguro que puedo relacionar, pero que están en el documento completo, que podrían asociarse con la gestión de las modalidades, la gestión en términos de la forma de operación, ¿no? de estas modalidades, la gestión de producción del conocimiento, de difusión, socialización del mismo, pues estamos hablando de gestión académica, con todo lo que implica, con el concepto de gestión académica. Cuando suman lo administrativo, ahí tiene que ver con otro plano, porque tiene que ver más con los elementos intrínsecos que implican la función interna para poder llevar a cabo la acción institucional, la acción en este caso educativa del centro. Entonces, es importante que si estás trabajando con las dos, que a mí me parece que no, porque el proyecto habla más de lo académico y hasta en el título está enfocado a lo académico, entonces habrá que darle tal vez
no sé si salida, pero por lo menos hace una referencia a que esto tiene una relación directa con los partes administrativos que podrán ser aspectos a considerar en un futuro proyecto, etcétera, etcétera, para hacer la distinción. Ahora, con respecto a lo académico, porque te decía, voy de lo último hacia lo primero, es importante dejar en claro con qué alcance estás analizando esta relación entre la incorporación de la tecnología a qué condición de la gestión. Porque según la profundidad que nos planteas, pues esta puede ir desde cómo están contribuyendo a transformar las prácticas de todo lo que implica la acción académica, pero este concepto ya tiene una flexibilidad interpretativa muy amplia, que seguramente en el documento lo trabajarás o estará delimitado, pero si eso no lo expones, y sobre todo por el tipo de producto académico que estás ya tienes en producción y además que vas a compartir, si tú no expones, puede dar un plano así. ¿De qué tipo de incorporación? ¿El uso de software? El uso de la identificación de qué tipo de herramientas, recursos, dispositivos se utilizan, en qué condición, en términos de la formación, en términos de la socialización del conocimiento, en términos de la construcción propia de digamos, el sentido de cada uno de los programas, o bueno, del área de las ciencias sociales que establece, es decir, cómo se está llevando la gestión académica desde la parte, a lo mejor, del posgrado en docencia, voy a decir algo, ¿no? Tú tienes ahí más claro cuáles son esos programas, pero la formación en docencia, como la formación en ciencias sociales específica, que tienen públicos distintos, alcances distintos, etc. Entonces, tiene que ver con la difusión de lo que se hace en estas, con la construcción de redes académicas, el soporte de las redes. O sea, lo que estoy mencionando son las diferentes concepciones que a uno le pueden llegar cuando se habla de gestión académica. Es decir, hacia dónde va. Si estás caracterizando cada una de estas dimensiones, perfecto. Insisto, podría estar en el documento y esos datos, a lo mejor eso no lo estoy viendo en el resumen, es un poco difícil tener todo ese panorama, pero será importante que a la hora de exponer se tenga claridad sobre eso, porque la incorporación de las tecnologías o la implementación, con el término que tú lo ocupas, con respecto a, tiene diferentes niveles o dimensiones de alcance. Puede ser desde de que se usaban y ahora se usan de otra manera. No, recuerdan nunca esta condición axiológica de mejor, peor. Se usan de otra manera y esto está incidiendo en los resultados y ahí viene de qué, académicamente hablando. No se usaba y ahora se está utilizando y esto está haciendo una transformación. Se profesionaliza más la práctica con la implementación de las tecnologías. Es base las tecnologías para la consolidación de las acciones académicas dentro de, ¿viste? O sea, lo que menciono son las diferentes dimensiones que en esta exposición, lo que voy a comentarte, lo estoy haciendo contigo, pero va para todas y todos los quienes exponen. Es importante que aprovechen los tiempos en las exposiciones, más allá de dar datos curriculares, antecedentes, que se enfoquen más en expresar planteamiento, delimitación, planteamiento, objetivos, para que también los escuchas y los lectores ocultos también tengan ese panorama más puntual. Entonces, espero estar siendo claro con respecto a lo que propicia el concepto de implementación de la tecnología en la gestión académica, para que eso guíe y sobre todo cuando hagas la presentación de los resultados en el documento, en tus artículos, que seguramente ya lo trabajaste, vaya estableciendo esas diferentes categorías y de cuenta de este análisis que estás realizando sobre la relación de los factores que estás considerando. Bueno, serían esos mis comentarios, esperando sean de utilidad. Que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias. A continuación, María de Jesús García González presentará su trabajo titulado
Modelo de gestión del conocimiento para posgrados en modalidad mixta del Instituto Politécnico Nacional. Adelante, por favor. Sí, no sé si ya vean mi presentación. Aún no. A ver. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Bien. Buenas tardes. Voy a presentar mi trabajo de investigación, que es modelo de gestión del conocimiento para posgrados en modalidad mixta del Instituto Politécnico Nacional. Y mi comité tutorial es la doctora Marta Jiménez García. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 de la UPIXA-IPN, la doctora Elizabeth Caporal Aguilar, docente investigadora de la Universidad Rosario Castellanos, y la doctora María de Los Ángeles. Ella es docente investigadora de la ESIA Tecamachalco del IPN. Y bueno, pues empezamos a definir el objetivo, que es proponer un modelo de gestión del conocimiento en la modalidad mixta para mejorar la calidad educativa y el rendimiento académico en la maestría en docencia científica y tecnológica del CIECAS-IPN. Esta maestría es la única en modalidad mixta del área de ciencias sociales, y la intención es que puedan mejorar sus prácticas académicas administrativas para que pueda replicarse a otros programas de posgrado escolarizados. Y en resumen, tenemos, bueno, como propósito es el diseño de este modelo basado en un método análisis cualitativo con la teoría fundamentada, con una versión del software Altrasti para hacer la codificación de análisis de la información que se recabe. Y uno de los principales hallazgos, tenemos que la calidad... No se está moviendo la presentación. No sé qué puedo hacer. Ahí sí ya se mueve. ¿Se está moviendo? No. Vemos tu presentación en modo edición. Mari, comparte pantalla completa en lugar de ventana. Voy a cerrar entonces, dejar de tener la presentación. Ahí sí ya se ve. A ver, avance en la presentación. Ahí sí. Sí. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, entonces estábamos en que, no sé cómo vaya el tiempo, disculpen. Y estábamos en el resumen, la cuestión de los hallazgos. Y bueno, tenemos que uno de la cuestión de la pertinencia de este modelo va a ser la modalidad mixta, que va a ser una alternativa que bien implementada puede representar un avance significativo en la educación superior, permitiendo un aprendizaje más accesible, efectivo e innovador. Y bueno, la estructura que va a soportar este trabajo de investigación va a ser en 5 capítulos, que empecemos con el primero. En los antecedentes del programa, pues aquí analizamos el estado del arte, toda la cuestión que son factores históricos, geográficos, etcétera, que se redactan en el documento, pero bueno, aquí en parte de la justificación, tenemos que con la propuesta de este modelo se busca ampliar la oferta de programas de posgrado al migrar de la modalidad escolarizada a una modalidad mixta, utilizando las TICs.
también sería optimizar la toma de decisiones de los directivos, coordinadores académicos. El éxito de la implementación dependerá de factores como la infraestructura tecnológica, la capacitación docente y la aceptación por parte de la comunidad académica. Y esto va a generar buenas prácticas docentes. Y bueno, aquí les presentamos la teoría fundamentada, que va a ser que yo utilizo como una herramienta de análisis en las investigaciones sociales en base a Pedraza. Y bueno, esta me sirve para detectar aquí que la investigación tenga congruencia en su diseño. Y bueno, ya platicamos sobre el objetivo general. Los específicos va a ser de identificar estrategias, analizar mejores prácticas y proponer un conjunto de estrategias de gestión del conocimiento para que nos aporten el diseño de un modelo. Y bueno, las preguntas pues van a ser el espejo de los objetivos y el general y el específico, con un supuesto de investigación que va a ser si se propone, bueno, significativamente la calidad educativa y el rendimiento académico de los estudiantes. Al facilitar el acceso equitativo a recursos educativos, se va a promover la colaboración efectiva entre estudiantes, docentes, optimizando el uso de estas tecnologías educativas. Y en nuestras categorías de análisis, pues tenemos dos conceptos importantes, el de gestión del conocimiento y la modalidad mixta. Y en nuestras dimensiones clave, pues aquí está crear, almacenar, usar, explotar el conocimiento y ocupando el Big Data también como herramienta. Y bueno, en la plataforma educativa, los planes de estudio, la atención de docentes, pues nos van a hacer esta parte, que va a ser la parte académica. Y en el marco contextual ya nuestro capítulo 2, presentamos al objeto de estudio, ya les mencionaba que va a ser como estudio de caso en la maestría en docencia científica y tecnológica, que es el único programa que cuenta el Instituto Politécnico Nacional con modalidad mixta en el área de ciencias sociales. Y bueno, aquí analizamos desde su misión, su visión, toda su trayectoria, su pertinencia, la eficiencia terminal de sus estudiantes, todo esto para poder tener toda la información que se necesite. Y dentro de nuestro marco teórico conceptual, pues tenemos esos conceptos clave, protagonistas del trabajo de investigación, lo que es un modelo, que es la gestión del conocimiento, que estos se establecen como cómo se conectan entre sí, cómo ayudan a entender el problema, que se entrelazan para fortalecer la formación académica administrativa del posgrado, también tomando en cuenta el marco referencial del Sistema Nacional de Posgrados de Calidad, del CONICYT, y bueno, también la normatividad institucional del IPN. En la parte del capítulo 4, la metodología de la investigación, pues diseñamos etapas del diseño en 4 para organizar ya también en nuestro cronograma de actividades, y empezamos con la preparación, toda la cuestión de consultas, expertos en el tema, consulta bibliográfica en todas donde se pueda, en internet y bibliotecas, trabajo de campo, basado en la teoría fundamentada con estas guías de entrevista a 3 tipos de actores que en un momento mencionaré, en la cuestión analítica de análisis para la codificación de la información, ocupando el atlas y la parte informativa, que ya va a ser la escritura de la tesis, presentando resultados para el diseño de nuestro modelo. Y los instrumentos, bueno, se hicieron entrevistas a profundidad a actores claves de la institución. Estos son los miembros de la academia, el coordinador de la academia principalmente, que son los que nos arrojaron mucha información respecto a hasta este objeto de estudio que es el programa de la maestría. Y bueno, cuestionarios también aplicados a estudiantes inscritos y a egresados del programa. Y otro cuestionario pues utilizado para el personal de apoyo técnico de esta plataforma. Entonces pasamos a la fase del capítulo 5, que es el análisis e interpretación de resultados, y aquí presento pues una red de análisis que aporta el software Atlas T, pues arroja una sábana muy grande y la divide en 2 para que se apreciara un poquito cómo va sacando la teoría y las redes. Tenemos como importante la innovación educativa, la calidad clase mundial, los planes de estudios, diseño curricular, la modalidad mixta, híbrida, docente,
Y bueno, toda esta información, pues la gestión del conocimiento se interrelaciona en estas representaciones y permite visualizar pues las conexiones clave entre la infraestructura, los actores educativos, los tecnológicos e institucionalidad. Bueno, esta es la parte de esta red en cuanto a los miembros de la academia, que es la parte 1 del lado izquierdo, y del lado derecho pues está esta parte también con los planes de estudio, Big Data, plataforma. Y bueno, toda esta teoría se va entretejiendo y esta es la red para la que arrojó de estudiantes y egresados de la maestría. Y bueno, en el centro pues tenemos a los alumnos egresados, las herramientas tecnológicas, que es el Moodle, Zoom, Google Drive, Mendeley. Y bueno, en cuestión de conceptos, alrededor pues son los temas que se mencionaban más a la red. Y bueno, la interacción, la evaluación, las estrategias de aprendizaje, los compromisos de alumnos, el apoyo institucional y todo el soporte técnico. Y bueno, vamos con los hallazgos. La cuestión de la modalidad mixta en educación demanda un equilibrio entre lo presencial y lo virtual, exigiendo un diseño institucional estratégico y el uso óptimo de tecnología educativa. La formación docente en herramientas digitales y su retroalimentación oportuna son esenciales para garantizar la calidad del aprendizaje. Aunque se espera autogestión por parte de los estudiantes, el acompañamiento sigue siendo necesario. Y otro hallazgo fue la efectividad del modelo depende de la interacción entre docentes, alumnos, plataformas y diseño instruccional, además de la superación de barreras burocráticas y actualización de contenidos y procesos. Y bueno, aquí ya presento una aproximación del modelo, que es con lo que se lleva en entrevistas, ya con todo el análisis que se redetalló, y se observa aquí pues la gestión del conocimiento en sus 7 etapas, identificar, adquirir, crear, almacenar, compartir, aplicar, medir el conocimiento, todo esto pues con la innovación educativa que requiere mantenerse en constante evolución para responder a las necesidades del contexto. Y bueno, pues la gestión del conocimiento también tiene que interactuar entre pues el capital humano, las personas, la tecnología, infraestructura y el contexto organizacional. Y bueno, pues mi cronograma de actividades que ya están medidas en un año que nos falta por concluir el doctorado, y pues en la parte de ahorita presentar el coloquio, pues atender las adecuaciones que se deriven para presentar a mi segundo comité tutorial. Y bueno, ya tengo un borrador para enviar ya un artículo a la revista indexada, ya lo tengo listo. Y bueno, la conclusión de entrevistas y codificación que se requiere, bueno, terminar en octubre, y la presentación de mi tercer comité va a ser en noviembre, con los resultados del diseño y modelo. Ya se tendría todo listo a finales del semestre que sigue, en diciembre de 2025, y el cuarto comité pues sería en enero, para tener ya el reporte de tesis, y el quinto comité tutorial para el trabajo terminal, que sería, bueno, aquí lo estoy manejando en tiempos para concluir en tiempo y forma. Y bueno, pues algunas de las referencias ocupadas, y sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, doctor Gabriel. Gracias, María de Jesús, pues te felicito. Mira que en investigación, ¿sí? Y en doctorado, naturalmente, un objeto de estudio bien preciso, bien delimitado, bien entendido por parte de quien pretende investigarlo, eso de veras que ayuda muchísimo, ¿no? Y es tu caso, sí, tienes, me parece que una idea bien específica y concreta de lo que quieres. Bueno, tal vez desde el principio, bueno, lo que ahorita yo vi fue una idea clara y un abordaje sobre lo que tú quieres, claro, preciso, conciso y delimitado, y te lo celebro, porque de pronto llegan con objetos de estudio demasiado ambiciosos, ¿no? Queriendo encontrar el hilo negro de la pedagogía del siglo XXI y se pierden, pero no es tu caso. Me parece que tú sabes lo que quieres y cómo lo quieres, y yo creo que eso te ha ayudado muchísimo a lo que nos expones hoy, que yo veo un avance bastante considerable, igual que tus compañeros que te antecedieron, ¿sí? Al igual que la compañera que inició esta ronda de exposiciones, yo te sugeriría yo creo que sí es necesario en tu caso muy particular que le entres más a la teoría curricular, ¿sí?
Insisto, nos estamos formando en un doctorado y eso implica un compromiso con la teoría fuerte, y creo que la teoría curricular a ti también se ajusta bastante. Yo creo que tienes que entrarle a los clásicos y a los actuales de la teoría curricular, ¿sí? Y abordas muy de manera general el currículum del Politécnico, eventualmente CIECAS y de la maestría, está bien, pero yo creo que puedes hacer un análisis más profundo para que tus lectores comprendamos mejor lo que ahí se vive y cómo se vive. Marta Casarini es una teórica del currículum mexicana, ¿sí? Ella propone 3 dimensiones del currículum. La dimensión formal, que son los planes y los programas de estudio de manera escrita; la dimensión real o vivida, que es lo que sucede dentro de las aulas de clase, y de pronto las improvisaciones y ajustes que se hacen durante el curso, sobre todo por parte del docente; y la dimensión oculta, que ahí se habla de ideología, de cultura, de resistencias y de otro tipo de elementos que si bien no están manifiestos, sí están allí de alguna manera alterando la práctica educativa. Entonces, échale una revisada a estas dimensiones del currículum planteadas por Marta Casarini. Creo que te pueden ayudar a llevar a tus lectores, a nosotros, tus lectores, quienes te escuchamos, a una comprensión más profunda de lo que sucede en esta maestría que tú bien conoces y que aquí abordas, ¿no? Y que es parte de tu objeto de estudio, ¿no? Celebro que le entres al tema de la formación docente, ¿sí? A manera de cuestionamiento, de pregunta o de como sea, pero le entras al cuestionamiento, al análisis, al debate de la formación docente. Ahí te recomiendo un libro, es un clásico de finales del siglo XX, principios del XXI, que se llama Comprender y transformar la enseñanza, de José Jimeno Sacristán, y ahí se abordan tradiciones en formación docente, y yo creo que por ahí podrías tú encontrar alguna que se ajuste a un modelo como el que tú propones, o como el que estás también aquí analizando en este trabajo. Digo, para darle también ahí una especie como de plataforma pedagógica a tu trabajo, y sobre todo en esta parte de la formación docente, ¿sí? Y por último, en términos generales, en un doctorado se busca que haya un aporte, ¿no? Sustancial, en este caso, a la comunidad pedagógica, no solo de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y del Politécnico, sino incluso del país, si es posible, ¿no? Con esa pretensión. El punto al que voy es que trata de subrayar o en futuras exposiciones, exponnos cuál podría ser tu aporte, ¿no? O sea, ¿qué hay de innovador o tu modelo o tu propuesta de modelo, qué pudiera tener de innovador que pudiera ser relevante para otras instituciones similares al CIECAS, en otros programas similares a la maestría en docencia científica y tecnológica, que pudiera ser útil para otros contextos educativos como en el que tú estás, ¿no? Subráyanos bien ese aporte, date, digamos, esa misión de decir, miren, con este trabajo de investigación yo aporto esto al debate, al análisis, a la discusión, etcétera, ¿no? Y con eso cierro, estimada María de Jesús, muchísimas gracias y felicidades. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Doctor Jacobo, adelante. Sí, gracias. Hola, María de Jesús. Buena tarde. Bueno, te comento algunas precisiones de acuerdo a la presentación que nos haces y al resumen también que habíamos previamente revisado. Será importante que dentro de estos planteamientos que haces se vea más delimitado la relación de la propuesta que estás haciendo con respecto a identificar los factores para establecer un modelo de gestión. Es necesario poder determinar cuáles son los aspectos del modelo actual, porque lo hay, más allá que tal vez no sea funcional, tal vez no contribuya. Tienen que identificarse cuáles son los aspectos que se asocian a determinar cuáles son los elementos y la pertinencia que deben ser transformados a partir de esta propuesta, para entonces después comenzar a pensar en crear el modelo. Porque de lo contrario, se identifican estas generalidades que muchas veces pueden, sí o no, ser asociadas a diferentes prácticas como lo planteas en tu exposición. Específicamente cuando, por ejemplo, relacionas el modelo con la transformación en la calidad educativa y el rendimiento, entendiendo que
ni una tecnología, ni un modelo, ni de forma particular algún elemento logra esto. Estas transformaciones, estos conceptos de calidad, rendimiento, calidad educativa, voy a centrarme en calidad educativa, que es el que aparece en la exposición. La calidad educativa es un producto multifactorial, donde el modelo es un elemento clave para poder propiciar las prácticas necesarias en términos académicos, dentro de un espacio, ¿no? Dentro de un objeto de estudio que no puede ser un programa. El objeto de estudio tiene que ser un elemento de acuerdo a ese programa que estás estudiando, profundizando para establecer cuál es la necesidad de intervenir y que esto dé giro hacia la construcción de un modelo. ¿Por qué? Porque si lo asociamos con un rendimiento como tal, es como cuando se decía a principios del siglo XXI, que las tecnologías incorporadas a las prácticas educativas iban a mejorar la calidad como tal, bajo un concepto de calidad. Y no sucedió. ¿Por qué? Porque hay diferentes dimensiones. Te lo voy a poner, de alguna manera conozco el entorno en donde está desarrollando el proyecto y a lo mejor, tú sabes que en estos tiempos hay movimientos de agentes y te dicen la perspectiva del modelo, por más que está bien estudiada, no va en línea con la política educativa del Instituto Politécnico Nacional. El modelo está bien hecho, está bien pensado, está sustentado, pero hay un elemento de política institucional que simplemente no permite su operación. O terminas teniendo dentro del modelo una no respuesta del personal que lo va a ejecutar con base en sus cualidades, características, habilidades, etcétera, etcétera, que te permita tener los resultados con base en lo que proyectas. ¿Sí? Espero estar siendo claro con esto. Entonces, es importante, o sea, una maestría, un programa, como le decía la colega que expuso al principio, un programa tiene múltiples dimensiones, que unas están asociadas a la función de, a lo mejor, cómo opera, y otras que tienen que ver en cómo absorbe el feedback de los elementos que lo componen, actantes humanos y actantes no humanos, que determinan la funcionalidad. A eso me refiero cuando te digo que un objeto de estudio tiene que ser, con base en esto que planteas, los elementos que tú extraes del posgrado y del modelo de gestión académica de ese posgrado para establecer la necesidad de que deben ser transformados. ¿Esto cómo? Con todo este trabajo que estás haciendo. Y también es importante dimensionar el alcance que puedes tener con base en esa información, porque a lo mejor para una mirada el modelo actual es funcional y es útil y simplemente se requiere de establecer inputs en otro tipo de instancias para que sea más visible el resultado. Cuando estamos hablando de gestión pasa mucho esto, pero por otro lado tú puedes decir, es que aquí están las evidencias, como ahora nos presentabas, aquí están todas las evidencias de que esto no se está contando con directrices claras, no se está contando con los elementos / recursos necesarios para operar. Tercera, no se está estableciendo un panorama claro sobre visión, misión específicamente del programa, del modelo como tal, o no se está comprendiendo el alcance que se esperaría como tal. Por darte unos ejemplos, esto puede generarse. Como verás, cuando uno plantea perspectivas genéricas, uno tiene este tipo de análisis. Y sobre todo, si ese modelo no cubre un estudio profundo, que es inviable hacerlo en 4 años, en 5 años mismo, y además más allá de que seguramente tienes un grupo académico en el cual participas y te están contribuyendo, pero tú eres la responsable de hacer ese proyecto doctoral, donde lo que se necesita es contar con estos elementos base para justificar y para explicar qué aspectos son necesarios, y entonces eso, junto con resultados, junto con un marco de política que te permita hacer una propuesta, política institucional, que te permita, entonces se sugiere un modelo, que ese modelo también entre en un ciclo de validación, de identificación y después de resultados para establecer si es pertinente al objetivo que está trazando el programa, trazado por el instituto y trazando por el programa. Y ojo, insisto,
con relacionarlo con aspectos que su resultado no es determinante solo de un elemento o de dos o de tres, sino de la interacción de todos los aspectos, que eso puede debilitar el posicionamiento que haces. Espero ser claro y espero obviamente que sirvan los comentarios. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Muchas gracias. Agradecemos la presentación. Por último, Hilda Citlali Alvarado Greco presentará su trabajo titulado Determinación de un modelo de gestión de programas educativos escolarizados mediante un enfoque multimodal. Adelante, por favor. Muchas gracias. A ver, permítame un segundo. ¿Me podrían confirmar si ya se puede ver? Sí. Muchísimas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos, compañeros, también al jurado. Mi nombre es Hilda Alvarado y el día de hoy les presento el avance de mi investigación denominada Determinación de un modelo de gestión de programas educativos mediante un enfoque multimodal. Este estudio corresponde a la línea Gestión y Excelencia de Programas Educativos y mi comité tutor son la doctora Karen Amezcua, la doctora Nelly Rigaud y la doctora Nancy Contreras. Bien, pues la incorporación de nuevas tecnologías allana el camino a organizaciones educativas, de todas las organizaciones educativas, sobre todo a nivel superior, hacia la introducción de conceptos como la multimodalidad, la educación multimodal y los sistemas educativos multimodales. Estos sistemas multimodales abren oportunidades educativas a nuevos arquetipos de estudiantes, sobre todo estas nuevas generaciones, y adapta el modelo a sus necesidades, permite que incorporen estas tecnologías como herramientas didácticas en el caso de sus docentes que van a facilitar el aprendizaje, pero algo bien importante, el empoderamiento de los estudiantes en cualquier entorno, ya sea presencial, semipresencial, síncrono, asíncrono o a lo mejor la combinación de estos. Y justo esta flexibilidad, de acuerdo con lo que nos dice Eickhoff, radica en individualizar al alumnado y moldearse a sus necesidades, permitiendo que ellos mismos puedan aprender a aprender y diseñar sus propias formas de aprendizaje. En este contexto, el problema de investigación planteado es el siguiente: ¿cómo se estructura un modelo de gestión de programas educativos multimodales en instituciones de educación superior de ingeniería industrial en entornos escolarizados que contribuya a la calidad educativa y flexibilidad del sistema? El objetivo de esta investigación es la construcción de un modelo de gestión de educación multimodal de programas educativos en instituciones de educación superior, específicamente de ingeniería industrial, que es el lugar en el que se está implementando, en entornos escolarizados que contribuye a la calidad educativa y flexibilidad del sistema. La metodología que estoy utilizando es una combinación de dos perspectivas. La primera perspectiva es los qué. Es decir, ¿qué están haciendo otras universidades? Y para ello he llevado a cabo la construcción de un estado del arte en el que me permita saber qué se está haciendo en términos de multimodalidad educativa con un enfoque sistémico en otros lugares. Y finalmente, la segunda perspectiva es los cómo. Y justamente aquí viene la parte de la teoría. ¿Cuáles son o qué teorías utilizar para construir ese modelo? Porque al final de cuentas, pues esto va a llevar a cabo una metodología de modelado que va a ser la aportación de este trabajo al conocimiento. Bueno, en esta parte de los qués, que es la construcción del estado del arte, se encontraron varias situaciones que pueden servir para saber qué elementos debe tener ese modelo que se está construyendo. Y la primera, pues, es los grandes fines, ¿no? Que es la calidad educativa y la flexibilidad. También se encuentran los principales elementos que lo componen, principalmente pues en los estudios revisados se identifica la multimodalidad educativa, todo lo que son estrategias didácticas mediadas por tecnología y modelos pedagógicos como las metodologías activas, por ejemplo. Y también se encuentran pues algunas interacciones como son los entornos virtuales y por supuesto todo lo que ayude a la retroalimentación del sistema.
una vez que ya se tiene el estado del arte y se sabe qué es lo que se le va a, qué es lo que se le puede meter al modelo de acuerdo con lo que se está haciendo en otros lugares, pues vienen los cómo, cuáles van a ser esas teorías para construir el modelo. Y de acuerdo justo con el estado del arte, partiendo de ahí, pues se busca que estas metodologías o la metodología elegida tenga un enfoque de calidad en las salidas del sistema, es decir, la calidad educativa, que también sea flexible en la toma de decisiones, justo por lo que se busca en el estado del arte. También posibilidades de autocontrol, por ejemplo, porque dado que se está implementando en una universidad que pertenece a la UNAM, pues toda esa parte de la autonomía es bien importante, entonces también ese modelo tiene que tener esa posibilidad de poderse autogestionar y que favorezca la implementación de tecnologías, que bueno, pues es lo que le da el corazón a la multimodalidad. En este sentido, en los cómo se seleccionó un enfoque de sistemas viables. Esta teoría parte de Stafford Beer, que es un teórico de los 60s, que establece esta teoría en la que se protege la autonomía en la toma de decisiones de los subsistemas durante los procesos de transformación. También tiene algo interesante que es el principio de la variedad o de diversidad, ¿no? Y también propicia ambientes para integrar tecnologías emergentes y propicia este equilibrio del sistema con su entorno para poder de una manera flexible poderse adaptar a los cambios rápidos que van sucediendo. Y a continuación les muestro en esta lámina pues justamente el modelo que ya está construido. Este modelo parte de esa teoría de Stafford Beer, en donde se tiene esa representación de 5 subsistemas. En el primer subsistema está la parte operativa, que sería el sistema de gestión multimodal, donde, está el aula, tanto virtual como aula física, también al docente y el programa de estudios. Este subsistema se alimenta de lo que hay en el entorno, pero para saber justamente responder ese principio de variedad, en donde sabemos que en el entorno hay demasiadas variables, demasiadas situaciones y cambios, entonces se requiere algo que le llamamos los amortiguadores. Estos amortiguadores van a ser una especie de filtros que permitan que se pueda el sistema amoldar de manera suave a todos estos cambios y que pueda responder en una educación de calidad. Por ejemplo, se propone que para este sistema podrían ser estos instrumentos para el análisis del entorno, por ejemplo, pues los análisis PESTEL, los análisis FODA, los análisis situacionales, también un análisis de riesgos con metodologías, por ejemplo, de análisis de modo y efecto de falla, identificar oportunidades, pero algo que justamente le da la calidad a este sistema de gestión, que es la comprensión de las necesidades y expectativas de este entorno. También, una vez que entra todo este sistema operativo, pues llega un subsistema 2 que va a hacer las veces de coordinación. Por ejemplo, aquí podría ser la Secretaría Técnica de la carrera, en donde ellos pues también van a tener a su vez comunicación con el entorno, pero hacia afuera, ¿no? Y como pues el sistema tiene una gran variedad, es decir, más variedad que el entorno tiene más variedad que nuestro sistema, entonces se va a requerir de estos amplificadores. Los amplificadores van a hacer esas acciones para la mejora continua con base en todo ese trabajo que se está haciendo a través, por ejemplo, de rúbricas de evaluación, de evidencias, de reuniones con las comunidades de docentes, plataformas colaborativas, foros internos, es decir, toda esa operación que tiene la carrera, y todo esto va a alimentar a el sistema 3, el sistema 4 y el sistema 5. En el sistema 3 son elementos de control interno, donde está la jefatura de carrera, que va a ser el que monitoree todas estas competencias que se logran a través de la operación. En el sistema 4 va a tener también comunicación desde el sistema desde el entorno hacia el entorno. Justamente en esta parte de investigación y desarrollo es donde se va a estar en constante evolución para saber qué es lo que está sucediendo
en el entorno en cuanto a necesidades del mercado, pero también en herramientas tecnológicas para la gestión pedagógica. Y finalmente la parte de políticas e identidad. Entonces, este modelo pues ya está construido, es lo que se propone, pero ¿cuáles son los siguientes pasos de esta investigación? Pues justamente aplicarlo. Y ya se tiene un avance aquí importante en el diagnóstico del perfil del alumnado, como parte de las entradas del entorno para poder seleccionar las herramientas tecnológicas que van a operar en este primer subsistema que les comentaba, en el sistema 1. Se está partiendo del análisis de los estilos de aprendizaje y dominio de herramientas tecnológicas. Ya se aplicó en 3 grupos, aproximadamente 150 estudiantes, en donde se identificaron pues estos estilos de aprendizaje. Ya se elaboró también una matriz de correspondencia para identificar qué elementos tecnológicos se pueden ingresar a este primer modelo y bueno, pues de aquí se eligieron algunas estrategias que pueden ayudar a que los estudiantes pues tengan estos aprendizajes significativos dentro del modelo como parte de probar que este modelo puede funcionar. Y también, bueno, ya como en las conclusiones finales de esto es que nuestro modelo pues responde a la variedad del sistema generando un equilibrio entre los componentes, permite aprendizaje adaptativo flexible y este sistema operativo pues es el que se va a personalizar a través de la aplicación de herramientas tecnológicas para estilos de aprendizaje. También nos da pues los siguientes pasos que son esta aplicación del modelo y de sus resultados a través de indicadores de desempeño. De aquí ya surgieron algunas publicaciones, productos de esta investigación, 2 que ya están publicadas. La primera en un congreso de la ANFEI, donde se aplicaron estos estilos de aprendizaje para seleccionar estrategias multimodales. Otro que es de revisión de atributos de egreso del ingeniero industrial frente al futuro profesional y 2 que están todavía en proceso de evaluación. Y bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Adelante, doctor Gabriel. Gracias, Hilda Citlali, igual te felicito, un trabajo ya muy avanzado, lo cual pues es destacable naturalmente, y algunas observaciones muy leves de tu trabajo, ¿sí? Bueno, celebro que en tu caso hagas un intento importante, serio y bien llevado, me parece, por incorporarlo, el tema de la multimodalidad en tu propuesta, ¿sí? Lo haces desde un principio y nos vas llevando de la mano, no lo sueltas, y eso pues me parece que es algo que destacar porque pues bueno, el doctorado tiene esa característica y hace rato tú lo comentabas también, ¿no? El corazón de la educación multimodal está en lo tecnológico y me parece que tú lo tienes bien claro y lo vas incorporando en esta propuesta que aquí nos expones, ¿no? A mí me gustaría, bueno, para futuras exposiciones o bien si en el futuro pudiera yo leer más de los hallazgos que has publicado o que piensas publicar, ¿no? También los perfiles de las personas que ejecutan este modelo, ¿no? ¿A qué me refiero? ¿Qué perfil o qué características deben de tener las personas involucradas directa o indirectamente en la ejecución de este modelo? Es decir, profesores, docentes, ¿qué inventario de habilidades necesitan tener? ¿Qué es lo que deben de saber para poder llevar a cabo esta propuesta que tú aquí nos traes? Yo creo que también eso ayudaría muchísimo a enriquecer tu trabajo, ¿no? De los estudiantes, ¿no? ¿Qué perfil también ellos deben de tener? De pronto, no digo que sea tu caso, pero muchas veces se cree que porque todos tenemos computadora, internet, ya estamos como que nativamente en el manejo de las tecnologías y la verdad es que no. De pronto necesitamos también determinar qué es lo que necesitamos saber, ¿no? Para pues poder ser parte de la ejecución de un modelo como el tuyo, ¿sí? Perfil docente, perfil de estudiante, perfil de directivos, etcétera. A eso me refiero en conclusión, ¿no? Y además de eso, bueno, yo creo que tu modelo también requiere que elabores o que armes o que propongas como parte de, pues, un submodelo, por así decirlo, o incorporar a la estrategia temas de actualización docente o temas de actualización de las personas que vayan a estar allí, ¿sí? Para que precisamente todas estén en la misma sintonía y puedan ejecutarlo del mejor modo posible, ¿sí? El tema de la evaluación, ¿sí? Yo creo que también puedes dar una mejor propuesta de evaluación, ¿sí?
sobre los aprendizajes, sobre la actividad de las personas también, ¿no? Que están dentro de este modelo que tú propones, ¿sí? Cómo se les va a evaluar y bajo qué criterios o bajo qué indicadores. Yo creo que también eso le podría dar algo de riqueza o más riqueza a tu trabajo, ¿sí? Y por último, ¿no? El tema de la flexibilidad de tu modelo, ¿no? Por lo que alcanzo a entender, digo, yo no he revisado tu trabajo completo, obviamente, pero por lo que alcanzo a entender me queda la duda de qué tan flexible es, ¿sí? Creo que es lo suficientemente flexible, no lo sé, pero para futuras presentaciones poner ahí el dedo en el renglón sobre la flexibilidad de este modelo, ¿no? Y pues esas serían mis recomendaciones. Hilda Citlali, te felicito y pues aquí estamos a la orden. Muchas gracias. Adelante, doctor Jacobo. Hola Hilda, buena tarde, un gusto saludarte. Bueno, voy a ir en línea un poco en lo que comenté en 2 participaciones, donde la perspectiva más o menos se cruza con respecto a esta idea de la determinación o la construcción de un modelo, ¿no? En este caso tú lo enfocas a un perfil específico de carrera. Hay un aspecto clave que retomo, que tiene que ver con las delimitaciones con respecto a el alcance del modelo, con base en qué, es decir, con respecto a el desarrollo de los procesos formativos. Tú en este caso, casi al final mencionabas, y de hecho lo pones en tu objetivo, ¿no? Que el modelo asociado a un tipo de perfil de programa en un contexto, cambiando una forma de trabajo a otra, que es, y basándolo en la multimodalidad, lo relacionas con la contribución a la calidad educativa. Nuevamente, la calidad educativa está asociada en primera instancia con una definición clara de calidad desde lo institucional, ¿sí? Sabemos que calidad puede interpretarse de múltiples maneras, desde los enfoques verticales, desde los enfoques horizontales y desde las adecuaciones institucionales a esos enfoques. Cuando hablo de vertical, hablo de instituciones internacionales que establecen como un panorama de lo que es la calidad, verticales. Horizontales, cuando hablo de estas concatenaciones entre las perspectivas teóricas sobre lo que es la calidad, de acuerdo al enfoque, de acuerdo al modelo político, de acuerdo al modelo social, de acuerdo a los alcances esperados, y después eso como lo traduce cada institución en identificar y definir su concepto de calidad. Entonces, cuando hablas de un paso, de un modelo, es decir, construir un modelo, quiere decir que el que existe no funciona, con evidencia de que no funciona, y no puede ser la evidencia simplemente los resultados del rendimiento escolar o académico, sino que tiene que estar establecido a partir de que en las diferentes áreas de alcance del modelo no se identifica la pertinencia del mismo, y entonces se habla de una construcción. Ahora, si lo que se necesita es establecer cuál es el aporte del modelo hacia la construcción de procesos significativos en la formación, ¿sí? Porque hablar de calidad educativa, insisto, depende de otros aspectos, depende de otras variables, depende de otros factores y de los agentes, como decía el doctor Gabriel, de los diferentes agentes que participan, ¿sí? Tu modelo puede ser muy bueno, tu estructura curricular muy buena, y después tienes marcos didácticos que no son pertinentes o relacionados con la necesidad específica del perfil de formación, del perfil curricular. Y entonces, ¿ahí qué falló? ¿El modelo, la ejecución, o los resultados que estamos viendo son consecuencia de una serie de falencias en donde cada una de las partes contribuye a eso, ¿sí? Entonces, es importante que ahí pensemos en qué es lo que se está esperando, porque, insisto, son proyectos doctorales, proyectos asociados a la investigación o a la intervención. El modelo de la universidad lo permite, poderlos implementar, pero cuando uno establece perspectivas macro, se encuentra con estas otras condiciones, como bien decía el doc, sobre el rol de los diferentes agentes, que son usuarios, pero a la vez generan una serie de retroalimentaciones al funcionamiento del modelo. ¿Esto por qué lo comento? Porque si hablas de determinar un modelo hacia
un perfil de carrera, en este caso, que es la ingeniería. Además, tú mencionas en contextos, en programas escolarizados, cada naturaleza de los programas, de acuerdo al contexto, y al contexto hablo del espacio-tiempo en donde se ubican, y desde la condición desde la cual se está pensando la oferta educativa, tiene que ver con una naturaleza de funcionamiento distinto por condiciones geográficas, culturales, sociales, y ahí reitero un poco lo que comentaba hace un momento, ¿sí? O sea, ¿cómo podemos establecer que un modelo que es funcional en este contexto puede ser funcional en otro, si algunos de los factores que lo componen no están desarrollados? A lo mejor no cuentas con los insumos tecnológicos más pertinentes, y esto lo digo de acuerdo a las grandes miradas, voces y relevamiento de esas voces, cuando te dicen las diferentes realidades que están viviendo las instituciones educativas en los sectores de este país, ¿no? Norte, sur, con diferentes realidades, donde el modelo, que ahí está el gran aporte de sus proyectos, esto lo generalizo en términos, porque hoy la línea de los diferentes proyectos ha ido más o menos en ese cruce. El valor de sus proyectos está en sustentar científicamente, académicamente, cuáles son los elementos necesarios para poder escalar ese tipo de prácticas, desde luego con una contextualización idónea hacia el escenario del cual se plantea. Pero si esos modelos se ubican o se posicionan en otro espacio que no cuenta con las condiciones, seguramente no vas a tener resultados y la culpa va a ser del modelo. Cuando no es así, cuando el modelo es un operador, un engrane que permite que se desarrollen las diferentes acciones y prácticas. Entonces, pasando un poco en limpio, con esto que digo, es importante nuevamente delimitar el objeto de estudio, ¿sí? Aquí nos presentaste un modelo que ya está desarrollado, ok, entiendo que están tomándolo como base o se está tomando como base para poder desarrollar alguna perspectiva de intervención en este escenario. Bueno, está bien, pero ahora, ese modelo mencionaste todas las dimensiones que tienen que ver con condiciones, con elementos de operación, con los marcos sobre los que opera, mencionas ahí la política también institucional, política pública, etcétera, etcétera, los agentes, docentes, estudiantes, operativos, directivos, evaluadores, etcétera, etcétera. La relación con los entornos, hacia dónde va dirigido lo que se forma, quienes se forman en esas instituciones para después ser los voceros de las instituciones en los espacios laborales y en los sectores productivos, académicos, etcétera, etcétera. Entonces, los modelos, desde luego, cubren todo eso. ¿Está estudiándose todo eso? No, seguramente no. Seguramente, y esto lo tomo desde la relación que haces con respecto a la contribución a la formación, hacia el rendimiento escolar, hacia la calidad educativa, que ahí, insisto, creo que es importante comenzar a pensar la pertinencia de ese término. Tal vez estamos hablando de la incidencia en el rendimiento académico, en los procesos formativos significativos en la formación, no lo sé, o sea, porque hablar de calidad, para esto tendríamos que verlo. Son datos que a lo mejor están en el documento extenso y no los estoy viendo, pero la institución donde estás trabajando y cómo estás haciendo, ¿cuál es su definición de calidad educativa? Y ese modelo, ¿cómo está contribuyendo a esa definición? ¿Y con qué elementos? Bueno, espero que los comentarios sean de utilidad y aprovecho para agradecer a cada una y cada uno de ustedes por el tiempo. Muchas gracias. Con esos últimos comentarios finalizamos la mesa. Agradecemos la presentación de los estudiantes, así como la participación de los comentaristas y su asistencia a este octavo coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 450 trabajos de estudiantes en 113 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 125 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento y buenas tardes a todos.